Hola amigos de Inmotec. En la formación de hoy nos vamos a centrar en las herramientas de base de datos, sobre todo en las que tienen que ver con la creación de inmuebles, que son las carpetas de venta, alquiler y temporal. Y es que por dentro son exactamente iguales, simplemente pues bueno, las organizamos así para que encontréis mejor los listados de inmuebles. Y luego vamos a ver el funcionamiento de los apartados de clientes y demandas. Esto es en lo que nos vamos a centrar hoy. Lo primero voy a cerrar las novedades y entramos al apartado de ventas. Bien, cuando entramos dentro de tanto ventas como alquiler como temporal, por defecto lo que vemos son los listados de los inmuebles que tenemos en cartera. En cartera es el listado que se encuentra con posibilidad de comercializar. Dentro de Inmotec hemos establecido un ciclo de vida de los inmuebles. Los inmuebles entendemos que entran por captación, cuando se recoge la información, firma nota de encargo, pasan a cartera cuando se tienen los datos y se pueden comercializar. Una vez se recibe una oferta y se empieza a gestionar, pues bueno, esa oferta se marcan como en gestión porque entendemos que ya no se comercializan, vamos a decir, y luego cuando se termina la operación pasan a gestionados en el caso de que la gestión haya sido de la agencia o gestión perdida en el caso de que la haya realizado otra agencia y hayáis perdido en ese caso la gestión de ese inmueble. Tenemos también una carpeta de otros en los que podemos ver los inmuebles borrados y las exclusivas. Tenemos una carpeta de borrados, os explicamos por qué en Inmotec no se borra el contenido. Simplemente se almacena en una carpeta para que en caso de que en algún momento necesitáis recuperar esa ficha de inmueble, podéis recurrir a este apartado y recuperarlo. Finalmente tenemos una carpeta que es personales, que nos va a permitir establecer filtros predefinidos. Veis que en este caso tenemos un filtro de alquiler para estudiantes, entra 30 días sin visita, inmuebles, bueno, pruebas, sin visitas, etc. Estas carpetas, estos filtros predefinidos, se establecen a partir del buscador que tenemos en el apartado inicial que ahora os voy a explicar. Bien, subimos para arriba, nos vamos a poner por defecto en el apartado cartera y os voy a explicar varias cosas de cómo se distribuyen estas pantallas. Bien, tenemos, como veis, el menú de la izquierda con las carpetas sobre los estados del inmueble, una barra superior en la que podemos encontrar filtros, tenemos un buscador, podemos dar de alta los inmuebles clicando en el nuevo, podemos imprimir los listados desde aquí, desde el apartado de listado, lo que imprimimos es un listado y podemos hacer envíos de inmuebles a través de email y WhatsApp. También podemos cambiar la visualización, podemos visualizar en cuadrícula el listado de inmuebles, podemos visualizarlo en el mapa, ver todos los inmuebles que tenemos ubicados, podemos visualizar los procesos en el caso de que hayamos definido procesos para los inmuebles, con más o menos detalles, o tenemos una vista para clientes en la que se eliminan datos pues como la ubicación exacta del inmueble y luego entrando en las fichas, por ejemplo, no aparecen datos de propietario. Bien, desde el apartado del listado vais a ver que además de la información general que es importante y que además en un primer vistazo os permite recordar de qué inmueble se trata, tenemos varios botones que voy a entrar a explicar ahora enseguida. Para terminar con la barra superior tenemos un botón que nos permite exportar los listados en CSV, en Excel, JSON, XML o en listados para impresión. Y esto es todo lo que encontramos en la barra superior. Al final a la derecha tenemos la opción de elegir si queremos ver por página 30 inmuebles o 60 y avanzar sobre las páginas de esos filtros. Son botones al final, pues bueno, sencillos para visualizar los listados. Dentro del listado, lo que os comento a la derecha, tenéis varios botones. Entre ellos tenemos, pues bueno, la opción de visualizar o previsualizar la información del inmueble en una pequeña ficha, de entrar a editar el inmueble, que os encontraréis la ficha completa con todas las pestañas, lo mismo que cuando creáis un inmueble. Y el tercer botón en el más despliega algunas funciones que alteran la base de datos. Entonces os recomendamos tener mucho cuidado. Desde aquí, pues bueno, podéis borrar el inmueble, podéis verlo en el mapa, podéis añadir si el inmueble pertenece a una comunidad de propietarios o si pertenece a una promoción. En el caso de que indiquéis que pertenece a una promoción, tenéis que tener previamente creada esa promoción. La Gondibarra y en la tipología exterior 2 dormitorios. Entonces, en el momento en el que buscamos este inmueble al que le estamos asignando una promoción,
ya se publica como inmueble de obra nueva, como parte de una promoción y de esa manera saldrá pues, tanto en los portales como en nuestra página web. Recordad que en portales es necesario contratar aparte los inmuebles de obra nueva. Por defecto las contrataciones son de inmuebles de segunda mano, pero en el caso de querer publicar promociones tenéis que contratarlo con el portal. Desde este apartado también podéis imprimir fichas o, que estos son los elementos diferenciales, vamos a decir, de este apartado, podéis hacer una copia del inmueble. Os copiará todos los campos en una nueva ficha en la que no haya todavía ni seguimiento ni comunicaciones y que tenga un nuevo número, una nueva gestión, ¿no? A partir de ese momento. Los datos que no varían, fotografías, ubicación, descripción, propietarios, eso se copia, pero bueno, los datos de lo que es la gestión que habéis hecho hasta este momento del inmueble que estamos editando, no. También podríamos cambiar el tipo de inmueble. Si por error hemos dado de alta el inmueble con tipología piso y nos hemos dado cuenta de que es una casa o que es un local, lo podemos cambiar y modificar. Importante tener en cuenta que si ya habéis mandado a publicar el inmueble con esa tipología de piso, que es la tipología que tenéis originalmente, no vais a poder hacer el cambio y publicarlo, porque los inmuebles no admiten un cambio de tipología. En esos casos, si el inmueble ya ha sido publicado en algún portal, aunque solamente sea uno, lo que tendréis que hacer es una copia del inmueble y ese inmueble copiado, cuando entréis en él, sí le cambiéis de tipología y entonces sí lo mandéis a publicar como un inmueble nuevo con la tipología correcta. Y el anterior lo enviéis a despublicar. Es la única manera de que se corrija al final, pues bueno, se subsane ese error de un cambio de tipología. Crear una ficha nueva y despublicar la anterior. Más cosas que encontramos, podemos acceder a la agenda también a través de este apartado y establecer apuntes, ¿no? para el propio inmueble. Estos son los botones que podemos sacar a partir del listado de los inmuebles. Retomando un poco el apartado superior, cuando creamos un inmueble, por defecto pulsamos nuevo y nos sale una pequeña ayuda, ¿no? Que nos permite crear el inmueble ya sea en captación como en cartera. Si tenemos todos los datos lo podemos crear en cartera. Podemos establecer un piso y os recordamos, el tipo si lo mandéis a publicar a portales no lo vais a poder modificar, tendríais que hacer una copia. Pues bueno, revisarlo bien simplemente porque no es un campo que podáis modificar. El subtipo sí que lo podéis modificar, pero el tipo no. Podéis elegir la operación, aunque estemos en el apartado de venta, podéis crear desde aquí un inmueble de alquiler sin ningún problema, o uno temporal, o uno con 2 operaciones, y luego elegimos, pues bueno, una provincia y una localidad. Con esto y dando a guardar ya tenemos creado el inmueble, lo que es la ficha básica, y ahora tenemos que completar el resto de información. Como habéis visto en el pequeño tutorial nos aparecían unos campos muy resumidos, pero tenemos dentro de la ficha del inmueble varias pestañas con diferentes campos y herramientas relativos al inmueble y a su gestión. Lo primero que tenemos que hacer es rellenar la información del inmueble. Entonces vamos a indicar pues, si se trata de la zona de Abando y vamos a poner que es un inmueble en calle Portal de la Mézaga, por ejemplo. Funciona para ubicar el inmueble, nos funciona el geolocalizador de Google. Esto significa que Google tiene que tener definidas las calles y que existan en su base de datos. En ocasiones podéis encontraros que la calle Google, por ejemplo, en el País Vasco, en vez de ponerla en castellano, la pone en euskera. O en Cataluña os puede pasar que os aparezca la dirección en catalán. Podéis sobreescribir y ponerla en castellano, pero tened en cuenta que, bueno, que por defecto Google os va a ofrecer el idioma que ellos tienen registrado en su base de datos. En este caso, ponemos Hurtado Mézaga. Importante, si queremos ubicar exactamente el portal, el número, tenemos que indicar en este campo el número del portal. Entonces nos aseguramos de que elegimos el de Bilbao en este caso porque vamos a ubicar aquí el inmueble y cuando clicamos la línea nos aparece ya en verde, nos aparece ubicado el número también en la calle, nos aparece el código postal correspondiente y si clicamos en el icono que hay al lado del número del portal vamos a ver el mapa y vamos a ver exactamente dónde Google nos ha ubicado el inmueble. Esta ubicación se corresponde con unas coordenadas que son las que se van a mandar a portales. Por eso, siempre que creéis un inmueble y siempre que lo geolocalicéis, es importante que vengáis a este mapa y que os aseguréis que está en el lugar correcto.
os recomendamos también, si un inmueble está muy próximo a un cruce, por ejemplo, que lo mováis un poco, aunque sea unos centímetros, para que esté más centrado en lo que es la manzana de la calle, porque si no hay algunos portales que al no tener en cuenta todas las coordenadas todos los decimales de las coordenadas, le ofrecen dos resultados de calle y no necesariamente lo contrastan con la dirección por escrito que se manda, sino que eligen el primero. Entonces, si aquí tenemos la calle Hurtado-Amézaga y tenemos una calle próxima justo al lado, pues probablemente el portal elija la primera que le aparezca en su listado, no necesariamente la más grande ni la correcta. ¿Vale? Entonces, pues bueno, si podemos arrastrar un poquito el ratón, el punto rojo, hasta la ubicación correcta, simplemente con arrastrarlo y dejarlo en el sitio correcto no tenéis que pulsar guardar ni hacer nada más. Luego clicáis fuera del mapa y listo. Lo que os comentaba del tema del idioma, nosotros ya hemos geolocalizado el inmueble, ves que nos sale una línea verde para saber que está ubicado correctamente. Si queremos editar la dirección en texto, podemos hacer una pequeña trampa. Escribimos la dirección Hurtado de Amézaga y sin elegir sobre el buscador de Google ninguna de las opciones, clicamos fuera. Veis que se mantiene la línea en verde. De esta forma, las coordenadas son correctas y el texto que nosotros enviamos al portal, que enviamos ambos campos, el texto en este caso se enviaría en castellano. Es la única manera de que cambie el idioma, porque por defecto el que tiene ubicado y Google en su base de datos, en este caso, es en euskera. ¿Vale? También podemos elegir la altura del inmueble, pues un cuarto piso, puerta derecha. Podemos indicar precio de venta o precio de alquiler. Incluso aquí podemos editar la operación. Vamos a poner precio de alquiler 1.200. Vamos a indicar los metros construidos, los metros útiles. Podemos modificar el subtipo de inmueble y luego entramos a rellenar el resto de características interiores del propio inmueble. Podemos especificar si está amueblado o si está sin amueblar, el agua caliente, la calefacción, si tiene aire acondicionado, el estado del inmueble. Podemos especificar dentro del estado del inmueble cómo se encuentran las paredes, los suelos, el material de cada uno de esos elementos. Luego podemos definir los elementos exteriores. Sobre elementos exteriores os comento, hay un campo que es el de altura real, que antes no era obligatorio, pero ahora sí que nos lo piden los portales, de forma que necesitamos indicar si el inmueble es de 5 alturas, por ejemplo, nosotros tenemos el inmueble ubicado en un cuarto, por ejemplo, o en un tercero si el inmueble tiene principal, pero bueno, indicamos que está en un cuarto, ¿no? Vamos a imaginar que no hay entreplantas, ni principal, ni nada similar. Entonces, indicamos que el inmueble es la vivienda, vamos a decir, la casa es de 5 alturas, el edificio, pero el inmueble que nosotros queremos comercializar está ubicado en una altura de cuarto, ¿vale? Es la altura real. Yo puedo tener un inmueble ubicado en un primero en cuanto a dirección postal, pero que corresponde a una altura de segundo. O al revés, pues bueno, que hay alguna entreplanta que el primero pues esté por debajo. Bueno, situaciones de ese tipo, ¿no? Podemos indicar si tiene garaje o no. Importante, si es opcional, es necesario que indiquemos el precio del garaje. Básicamente porque los portales así nos lo solicitan. Si no indicamos el precio del garaje, aunque elijamos opcional, nos van a indicar como que el garaje está incluido en el precio que hayamos indicado. Si no, pues tenemos que indicar no tiene. Con el garaje podemos indicar incluido opcional, en este caso no nos piden el precio, pero sí nos lo piden en el campo del parking. Podemos indicar en el caso de alquiler, vale, etcétera. Luego quiero informaros, ¿no? Depende de la operación que elijamos, las características que se despliegan son distintas. Vamos a elegir todos los campos y así os explico las distintas características que hay. Como veis, las de alquiler mantienen, fianza, aval, estudiantes. Si quitáramos alquiler, esos campos en el momento de recargar dejarían de aparecer. En el campo de temporal también nos aparecen las características de alquiler general, pero luego se nos despliega un menú con características para alquiler temporal. Estos dos campos, característica de alquiler y características temporal,
no aparecen si el inmueble está solo en venta. ¿Veis? En el momento en el que activamos esa operación, se nos despliegan campos que los portales nos solicitan en relación a la gestión del alquiler. Vamos a poner un título, céntrico piso lavando, ponemos una descripción. Las notas públicas es lo que se manda tanto a portales como a la página web. Luego tenéis otra información que podéis añadir, tus notas de envío que solo aparecerían en los cruces o envíos que hagáis, notas de prensa, metadescripción, que eso es a nivel interno, otros detalles, etc. Esto es lo que vemos en la primera pestaña, que es la pestaña básica del inmueble. Luego pasamos a la pestaña de datos privados. Ahí podemos indicar el origen de este inmueble, si pues, lo hemos obtenido por amigos o porque ha venido a la oficina o porque ha venido a través de un proveedor o del colegio API, por ejemplo. Lo vinculamos a una oficina, lo vinculamos también a un captador o a un gestionador, si tiene cartel colocado, si tiene opción de permuta, si es de un banco. Podemos rellenar la información del certificado de eficiencia energética. Tendremos que indicar las características, esto unas al azar, podemos indicar el número de registro e incluso anexar el certificado de eficiencia energética. En el caso de alquileres y viviendas para venta como residencia, también se puede indicar la cédula de habitabilidad. Tenemos un apartado en el que podemos especificar la información de catastro, es el apartado de fincas, simplemente pulsamos el más y lo rellenamos. Y luego tenemos un gestor de llaves. Como comentábamos en formaciones anteriores, podemos configurar dentro de Imotec un armario virtual, o sea, exactamente igual que el armario físico que tenemos en nuestra casa. En este caso, si queremos registrar la llave de este inmueble, pues le ponemos está libre el casillero 51. Lo guardamos. Entonces ya sabemos que en el casillero, en el número 61, vamos a ubicar la llave de este inmueble. Si queremos hacer un préstamo de llaves, lo podemos indicar desde este mismo apartado. Si queremos imprimir un documento de recibir de llaves en el momento en el que se entregan, lo podemos hacer desde aquí, agregar fotos de ella a las llaves, etc. Podemos guardar, simplemente cerramos. Podemos eliminar las llaves con la papelera, entrar a editarlas o añadir un préstamo. Podemos poner notas adicionales, que estas notas solamente las veremos nosotros dentro de la propia agencia. Y tenemos también unas notas de grupo. En el caso de que sea un inmueble compartido en grupo, lo que añadamos aquí sí que lo verán el resto de miembros del grupo con el que compartamos el inmueble, pero lo que aparece como notas adicionales no, solamente las veréis vosotros. La siguiente pestaña es la de propietarios. Para añadir el propietario simplemente pulsamos en el más y podemos o bien elegir un propietario que ya exista en la base de datos o bien crear uno nuevo desde este mismo apartado. Si creamos uno nuevo nos va a aparecer un pequeño tutorial, una ventana con una guía muy básica para añadir los 5 elementos necesarios para dar de alta este propietario y simplemente si queremos elegir uno que ya exista, ponemos el nombre y nos ofrecen las respuestas, ¿no? Elegimos el que es correcto y pulsamos guardar. Y ya queda este propietario vinculado al inmueble. Tanto en la ficha del cliente de este propietario aparecerá el inmueble, como en el inmueble, en el apartado de propietarios, aparecerá la cliente. Entonces, siempre los inmuebles y los clientes aparecen vinculados. Lo mismo que las demandas de los clientes aparecen vinculadas al propio cliente y a los inmuebles pues en los que están interesados, en los que hacen peticiones, en los que hacen no. También podemos añadir los mandatos en el caso de que nos den una exclusiva o una nota de encargo, lo podemos ir añadiendo y podemos ir añadiendo varias. Y también tenemos el histórico de valoraciones. Simplemente clicamos en el más y vamos añadiendo esas valoraciones que tengamos. En este apartado hay una pequeña calculadora de inversión. Y esto es todo lo que encontramos en el apartado propietarios. Los siguientes apartados, seguimiento y comunicaciones, son apartados que son comunes tanto a los inmuebles como a los clientes como a las demandas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? En el seguimiento veremos todos los eventos o acciones que estén apuntadas en la agenda. Nosotros podemos anotar una llamada en la agenda. Tengo que llamar a las 2 de la tarde a este cliente o al propietario. O podemos añadir una oferta porque nos ha llamado alguien interesado, entonces lo vamos a añadir como parte del seguimiento.
También podemos añadir tareas, pues tanto podemos establecer una serie de tareas por defecto en los parámetros de configuración que veíamos días atrás en las formaciones sobre opciones y parametrización, pero bueno, podemos establecer una tarea, podemos crear una tarea para que con el propietario, que es Carmen, se firmar nota de encargo. Entonces nos creamos una tarea porque la tenemos que realizar antes de que acabe el mes y tiene prioridad muy alta y es de ámbito público para que lo vean todos los comerciales. Si fuese privado solamente lo vería mi comercial. Si tuviéramos varias oficinas y lo indico como oficina, solo lo verían los comerciales vinculados a la oficina. En este caso, pues lo ven todos los comerciales vinculados. Pulsamos guardar y ya nos aparece que tenemos una tarea por realizar con la propietaria, ¿no? Con Carmen en este caso. Si hay eventos, nos aparecen en el listado. Tenemos una pequeña línea de tiempo en la que vemos lo que vamos realizando con esta ficha. En la pestaña de comunicaciones lo que vemos son los eventos de comunicación realizados, lo que son envíos de correos electrónicos, si el cliente ha pedido información o si nosotros se la hemos enviado a través del CRM nos aparecerá aquí, si hacemos envío de SMS, si nos mandan por escrito una oferta y la queremos registrar, si tenemos contratada voz IP nos aparecerá también en estos apartados. Si hacemos envío de WhatsApp, de Burofax o la información, si tenemos solicitudes de información a través de portales o a través de la página web. Nos aparecen por defecto la mayoría de estas comunicaciones. Hay casos, por ejemplo, en el caso de la llamada, si no tenemos contratada la voz IP, pues tendremos que registrar que nos ha llamado la propietaria o que le hemos llamado nosotros, saliente, llamada para firmar nota de encargo. Entonces ya nos aparece en nuestro seguimiento de comunicaciones la llamada que hemos realizado con esta persona. En la siguiente pestaña, la de multimedia, lo que podemos hacer es cargar las fotografías. Simplemente pulsamos agregar y buscamos las fotografías y nos aparecerán. También podemos añadir vídeos que previamente estén cargados en YouTube o en Vimeo. También podemos imprimir carteles del escaparate. Tenemos varios tipos, ¿no? Se trata de elegir pues, el que más nos guste y que encaje con nuestra estética. Podemos elegir una tipografía, podemos poner una operación por defecto, todas las operaciones, podemos elegir el idioma, pulsamos imprimir. En este caso, pues bueno, hemos rellenado la información y nos aparecen los logos por defecto en el campo de las imágenes. Si queremos salir, pues bueno, simplemente volvemos para atrás, ¿no? Tenemos tanto carteles horizontales como carteles verticales, con diferentes diseños. Os recomendamos que, bueno, cuando empecéis a trabajar con las fichas, hagáis pruebas para ver cuál es el tipo de cartel que os encaja más, ¿no? Con la estética o con la información que queréis mostrar. En cuanto a los carteles horizontales, en el caso de que utilicéis alguna pantalla en el escaparate, podéis desplegar un carrusel que utiliza los mismos diseños de los carteles horizontales. Entonces, simplemente, pues bueno, es tener en cuenta que podéis utilizar el mismo diseño tanto si imprimís el cartel en horizontal como si utilizáis una pantalla en la que van pasando los carteles. Luego tenemos una pestaña de contratos. En este caso hemos indicado un inmueble en alquiler temporal. Entonces, pues bueno, nos aparece el calendario para saber la ocupación. En el caso de que solamente tenemos el inmueble en alquiler, por ejemplo, guardando cambios, nos aparecerá, pues bueno, si tenemos un contrato de alquiler, en qué fechas el inmueble está ocupado. Si nos aparece de venta, pues lógicamente este calendario no aparecerá. Desde este apartado podemos dar de alta los contratos, podemos hacer que sea una operación compartida o no, si tuvimos con otra agencia del grupo o con una agencia externa. Pulsamos guardar y se despliegan toda una serie de pestañas, lo mismo que sucede con inmuebles y clientes. Podemos añadir un inquilino, ejemplo,
Entonces, en este caso, pues el inquilino va a ser Teresa, podemos indicar los honorarios del contrato que son 600, podemos poner si hemos entregado comisión, si hay comisión para el comercial, bueno, podemos añadir toda la información que queramos, podemos hacer las facturas desde aquí, podemos cargar documentos y podemos hacer la firma de este contrato también en este apartado. Lo único que necesitamos es tener el documento redactado en PDF, en este caso elegir los clientes que van a firmar. Igual, por ejemplo, la propietaria ha firmado el contrato físicamente en la oficina y entonces ese documento lo escaneo y en PDF lo adjunto a posteriori al proceso de firma. Hago un contrato, busco el documento que tuviera, a ver si tengo un PDF, por ejemplo. Cargamos el documento, le ponemos de tipo contrato y ya nos aparecería. En el proceso de firma también nos figurará este contrato. En el caso de que no lo hayamos rellenado y no hayamos indicado la tipología contrato, aunque apareciera, o sea, aunque estuviera dentro del apartado de documentos, en la firma nos indicará que falta algún dato y nos pedirá que lo indiquemos como contrato. Cuando esté correctamente, nos aparece en este recuadro rojo el contrato correctamente cargado, podemos revisar el documento y en el último paso simplemente lo que tenemos que hacer es pulsar para firmar. ¿Ves? Pulsar, guardar los cambios. Nos aparece el contrato y nos aparece la opción de iniciar el proceso. Si queremos eliminar el proceso de firma y el contrato, podemos eliminarlo desde aquí. Pero si habéis cometido algún error en el proceso de firma porque los datos del inquilino estaban mal, etcétera, lo que os recomendamos es que anuléis el proceso de firma, no que eliminéis el contrato. Porque si lo eliminéis desde aquí, el proceso va a seguir en curso y no se va a poder crear uno nuevo hasta que este no esté cancelado, vamos a decir. Aún así, bueno, como en este caso no hemos creado un proceso de firma, simplemente eliminamos. También podemos cargar otros documentos y luego tenemos la pestaña de la bola del mundo, que es una de las que más vais a utilizar porque es la que decide dónde vamos a enviar a publicar el inmueble. Lo podemos compartir con el grupo, lo podemos publicar en nuestra página web, lo podemos dentro de nuestra web marcar como destacado y lo podemos mandar a publicar a portales. Si el inmueble no cumple los requisitos, nos salen avisos. Si hemos superado el máximo, también nos salen avisos. En este caso, así nos aparece. Si el inmueble está correcto, lo podemos marcar en verde, si tenemos espacio para publicar, etc. Cuando mandamos a Idealista y a Fotocasa, tenemos además la posibilidad de ver cuándo lo hemos enviado y la respuesta que nos ha dado el portal. Clicando en las rayitas con la flecha, podremos ver, en este caso nos ha enviado porque es un Mimotec de prueba, pero nos aparecerá en qué momento lo hemos enviado y si el portal nos ha respondido, publicado con éxito, no publicado, o si falta algún dato. En el caso de que falte algún dato, nos aparecerá también cuál es el dato por el que nos está publicando el inmueble y nos permitirá corregirlo en Mimotec. Tenemos una pestaña de lupa en la que podemos ver modificaciones del inmueble, los cambios que hayamos hecho. Tenéis control de toda esa actividad. Y podemos ver en el caso de que hubiera clientes que tienen demandas que encajan con este inmueble, nos aparecerían en el listado de demandas vigentes. También podríamos ver las demandas que hay caducadas, que coincidan con este inmueble, las desestimadas. Desde estos listados pues podemos tener un vistazo rápido de los clientes interesados en este inmueble o uno de este tipo. Desde el propio listado veis que la barra superior ha cambiado un poco. También tenemos fichas de cliente que podemos imprimir con distintos diseños. En este caso, pues a la izquierda aparecen fotografías. Son distintos diseños que, bueno, podéis visualizar. Tenemos la opción de enviar también por email y por WhatsApp. Y luego tenemos un icono en el que nos muestra las traducciones. Por defecto, nosotros en este caso, el idioma que tenemos predefinido en el CRM es el castellano, pero si clicamos en el icono de los idiomas, podemos traducir, pues en este caso si elegimos inglés, los mismos campos que hayamos puesto en castellano, los ponemos en inglés. Y cuando pulsamos guardar, se guarda. Si en vez de traducirlo manualmente nosotros, lo que queremos es que
Inmotec nos lo traduzca, hay una herramienta automática que simplemente eligiendo el idioma y pulsando el botón de traducción, traducirá todos los campos que tengamos cumplimentados en castellano, en la ficha, vamos a decir. ¿Qué queremos? Traducimos y guardamos. ¿Qué queremos elegir otro idioma? Pues vamos a euskera. Traducimos, bien escribiendo, bien pulsando el botón y guardamos. La herramienta tiene un coste, veis que os aparece aquí arriba, tiene un coste muy bajito por cada uno de los caracteres. Para que os hagáis una idea, cada 1000 caracteres son 8 céntimos de euro, unas 200 palabras. Entonces, pues bueno, es un coste que no es muy alto y si necesitáis o queréis tener las fichas de inmueble traducidas a varios idiomas, porque en la web queréis tenerla trilingüe o queréis mandar a un portal internacional y mandar en castellano y en inglés, podéis utilizar esta herramienta. Yo os digo que tanto escribiendo manualmente la traducción como utilizando el traductor automático. Tenemos luego un apartado que es una línea de tiempo y luego tenemos la opción de mandar el inmueble a publicar a Facebook en este caso. Si tenéis la sesión de Facebook iniciada, en el momento en el que clicáis, se os abre la ventana y pulsáis publicar y os hace una pequeña reseña. Esto es lo que encontramos en las fichas de los inmuebles. Si volvemos para atrás, vais a ver que tanto venta como alquiler encontramos exactamente lo mismo como temporal. Lo que os comentaba de los buscadores y de las listas personalizadas lo podemos desplegar a través de la pestaña de la lupa. Simplemente clicamos la lupa, nos aparecen los campos a la derecha y podemos filtrar los listados de inmuebles. Pues en este caso podemos incluso elegir, aunque estemos en temporal, hacemos búsqueda por operación y buscamos venta y nos van a aparecer. Pues queremos los inmuebles que están en captación para terminar la gestión y los que son de tipo piso y los que están asignados pues a comercial a malla, por ejemplo. Nos aparece uno solamente. Entonces lo hemos encontrado rápido. Si queremos tener control, pues los inmuebles en captación, todos los inmuebles en captación de todos los comerciales. Pues simplemente elegimos un comercial asignado y creamos un filtro. Vamos a la barra superior, guardar búsqueda como listado. Elegimos un filtro que sea para toda la agencia con el título inmuebles en captación. Entonces, desde este apartado, clicamos guardar y veis que a la izquierda nos va a aparecer el listado de inmuebles en captación. Entonces, siempre que entremos, cualquiera de los comerciales de la oficina puede entrar a inmuebles en captación y ver si tiene alguno de sus inmuebles pendiente o entrar para completar datos, subir fotografías, etc. Es una forma rápida pues, bueno, de buscar a partir de listados que nos interesen en base a los filtros que queramos. También podemos hacer búsquedas con etiquetas que hayamos asignado. Por ejemplo, podemos crear una etiqueta que sea inversor. Entonces, si tenemos varios inmuebles con la tipología de inversor, vamos a ponerlo, por ejemplo, inversor. En el momento en el que hacemos una búsqueda y un filtro por etiquetas, vamos a ver clientes inversor y clientes inversores en todas las operaciones, o en operación de alquiler, por ejemplo, en todos los estados, con todas las etiquetas, con alguna de las etiquetas, alquiler, y en estado, en todos los estados. Vale. Y entonces nos aparecerán esos listados que podremos guardar también y los tendremos en el listado de inmuebles en captación o de inmuebles de inversor en este caso. Vale, más cosas que tenemos. Como veis, venta, alquiler y temporal funcionan exactamente igual, tienen los mismos botones, filtros y herramientas. Siguientes campos que vamos a comentar hoy. La herramienta de clientes y la herramienta de demanda son las dos carpetas que al final están relacionadas. Si entramos en clientes, por defecto nos aparece el listado de todos nuestros clientes. Podemos también ver las carpetas de propietarios o la carpeta personales que hayamos predefinido, pero en todos nos aparecen todos, clientes que son propietarios y que no lo son. Cosas que podemos hacer a partir de estos listados.
Podemos crear, vamos a la carpeta y podemos también pulsar en el más, asignar un comercial, poner si está buscando, asignarle un origen, poner un apunte. Al final desde el listado podemos sacar varias herramientas, podemos hacer búsquedas, podemos pulsar en el más para crear un cliente, lo mismo que nos aparecía con los inmuebles, nos sale una ventana en la que añadir la información principal. Podemos imprimir listados para etiquetas y exportar. También podemos crear los clientes. Veis que desde el apartado clientes podemos crearlos con el más, pero podemos crearlos desde el botón del contacto express. Simplemente clicamos aquí directamente y metemos los mismos datos que teníamos antes. Si nos aparecen verdes que este teléfono no está en la base de datos, y si nos apareciera en rojo, pues es un cliente que ya está en base de datos. A ver si tenemos uno que ya esté. Y si este, por ejemplo, ya nos aparece. Entonces el propio CRM nos sugiere el cliente que ya tenemos. Podemos abrir la ficha del cliente para editarla, o si nos ha llamado y lo hemos buscado rápidamente a través del teléfono, pues le ponemos una llamada y le anotamos en la agenda que le tenemos que llamar en un rato, o que tenemos una visita por la tarde y que quiere cambiar la hora, lo que fuere que necesitemos. Cuando son clientes nuevos, simplemente los damos de alta. En este cerramos, que ya existe esa ficha, y vamos a una ficha nueva. Esta también existe. Vale. Ponemos un correo electrónico. No existe dentro de la base de datos. Entonces vamos a poner que se llama Orlando Domínguez, por ejemplo. Ponemos que está vinculado al comercial Amaya, ponemos que el origen ha venido a través de Idealista y guardamos. Con esto ya hemos creado el cliente. Si es una persona que nos ha llamado según estamos atendiendo a otra persona, metiendo el teléfono y el nombre simplemente ya podríamos crear el cliente. Pulsamos en el más, nos asignamos una llamada para las 10:30 y llamar a Orlando para crear demanda. Pulsamos guardar y ya en nuestra agenda vamos a tener creada esa llamada que tenemos que hacer a las 10:30. Cerramos. Dentro del apartado de clientes, tanto desde el listado de los clientes predefinidos, tenemos desde aquí, tanto si existe en base de datos el cliente como si no, en el momento de crearlo, aparte de una llamada, también le podemos crear una demanda a partir del inmueble por el que nos esté solicitando información. Elegimos una calle y entonces podemos establecer una demanda que utilice pues, el inmueble que tenemos 2047 en Santander y entonces utilice esta información. Vemos que este cliente tiene una demanda activa, pues en este caso le podemos crear otra demanda. Le podemos enviar un email, una visita, etc. Pues bueno, al final son herramientas que os pueden resultar de utilidad. También podemos crear las demandas directamente desde el apartado de demandas. Si vamos a una nueva demanda, elegimos el inmueble, vinculamos el cliente, tenemos que clicar para rellenar y vamos cumplimentando información. En este caso, lo mismo que cuando creamos los clientes, también las demandas, pues bueno, tienen diferentes pestañas. Tenemos una información básica, tenemos información avanzada de la demanda relativa a la ubicación, podemos hacer una búsqueda por mapa. Si hemos elegido el tipo piso, se nos despliegan filtros de tipo piso, los apartados de seguimiento y comunicaciones que, como os comentaba, están tanto en inmuebles como en clientes como en demandas, y apartado de documentos que también encontramos en todos los apartados. Cuando tenemos una demanda, hay varias cosas que necesitamos. Lo primero, para que el cliente al que le hemos creado la demanda pueda recibir avisos, necesitamos que este botón de recibir avisos esté activado.
En el caso de que nos salga un símbolo de prohibido, significa que este cliente no tiene aceptada la RGPD o el envío de comunicaciones comerciales, o ninguna de las dos. En ese caso, el CRM nos sugiere volver a enviarle por email o por WhatsApp esa documentación para que nos permita, para que acepte que nosotros tengamos sus datos y que le hagamos envío de inmuebles. Si no nos lo acepta, no podemos enviarle inmuebles, no podemos enviarle información de ningún piso. Lo más fácil, cuando dais de alta un cliente, vamos a ir al listado de clientes. Vamos a coger Alicia Villanueva, por ejemplo. Según entráis, si tenéis la información desplegada que ya habéis rellenado de nombre y apellido, teléfono, podéis añadir un correo electrónico, alicia@yamir.com, por ejemplo. Podemos hacer el envío por email o por WhatsApp. No necesitamos clicar en los cuadraditos porque automáticamente se van a cumplimentar con la respuesta que haga el cliente en este caso. Si yo le mando... Está cumplimentado, a ver si tenemos otra. Vale. Si yo mando por correo electrónico la petición de información, vamos a guardarlo. Vale. Si yo mando la petición de información para que nos acepten la RGPD, con el envío que hagamos, si esta persona cuando recibe el email entra y acepta la RGPD y las comunicaciones comerciales, se van a rellenar solos. Y nos va a aparecer debajo la hora a la que se ha enviado, si ha entrado y si ha respondido. O si ha entrado pero no ha respondido, porque al final también está en su derecho de aceptar o no las condiciones que nosotros le ponemos en cuanto a tener sus datos o hacerles envío. En la ficha del cliente podemos añadir direcciones de familiares o contactos que hacen la gestión con esa persona, relaciones, en el caso de que es un matrimonio que también queremos meter a la pareja como cliente, pues metemos los datos y añadimos que es familia y que es su marido, por ejemplo. Pulsamos guardar. Pablo, Ángel Pablo Ruiz. Pues pulsamos guardar y está vinculado ya este cliente, ¿no? Podemos añadir una dirección. Es importante, o lo va a ser en el caso de que tengáis que hacer en algún momento una factura. Para las facturas imprescindibles, la dirección postal, provincia, localidad y código postal, el CIF o el NIF, y luego, por supuesto, nombre y apellido. No necesitáis los datos bancarios, salvo que vayáis a domiciliar algún pago, pero con esos datos sí que podéis hacer una factura y sobre todo aquellos clientes que utilicéis Ticketbuy o sistemas de factura digital, si utilizáis Ticketbuy en concreto, desde el propio Inmotec, cuando creáis las facturas, también podéis emitir esas facturas a Ticketbuy, a la Hacienda Vasca en este caso. Simplemente vamos avanzando para rellenar la información en las distintas pestañas. Seguimiento y comunicaciones, como os comentaba, lo tenemos en todos los apartados del CRM. Podemos ver las demandas que tengan. Podemos crear las demandas desde este listado. Vamos a poner... Entonces rellenamos la demanda con los datos de este inmueble que tenemos subido y ponemos que el precio máximo son 450.000. Y pulsamos guardar. Debe rellenar el origen. Vale, hemos indicado que necesitamos rellenar el origen y entonces tenemos que completar esa información. Origen en una feria. Pulsamos guardar. Rellenar el origen de la demanda. Vale, esto tenemos que revisar. En principio, si vosotros habréis preestablecido algún campo que sea necesario rellenar, Inmotec os lo pedirá, os lo marcará en rojo y os indicará que lo tenéis que cumplimentar para que pueda seguir completándose la información. Una vez en este caso tenéis la demanda completada con los campos que necesitáis, en la parte de abajo nos aparecen todos los inmuebles que tenemos en cartera que coinciden con esos criterios de búsqueda.
Si formamos parte de un grupo, nos aparecerán los inmuebles de grupo, nos aparecerán los de la bolsa global, los que tengan otros clientes de Inmotec que tengan compartidos con nosotros, etc. Esto es lo que podemos ver en las demandas. La demanda la podemos imprimir, la podemos guardar, lo mismo que podemos hacer con los listados de clientes. Y hasta aquí es lo que podemos hacer con las herramientas de base de datos, ¿no? De venta, alquiler y temporal, que son las que engloban los inmuebles y con clientes y demandas. Importante lo que os comento, es necesario que cuando tenemos una demanda creada esté aceptada la RGPD y las comunicaciones comerciales, en este caso las voy a marcar, y que en la propia demanda activemos los envíos. Veis que en el momento en el que está aceptado se activan los envíos, podemos entrar a editar la demanda, revisarla como necesitemos y ya nos aparece que este cliente puede recibir avisos. Pues con la información correcta, cada día a las 8 de la tarde se hará envío de los inmuebles nuevos que hayan entrado que coincidan con estos criterios de búsqueda. Os comento lo de nuevos porque el primer envío lo tenéis que hacer manual, es decir, yo creo la demanda y todo lo que tenga en base de datos, que ya está en mi base de datos, que no es nuevo de hoy, lo tendré que rellenar y enviar manualmente, ya sea desde los iconos del inmueble o desde los generales del listado, si tengo varios que marcar. Los iconos pues son bastante intuitivos. El icono del avión de papel nos permite enviar por email, el de WhatsApp por WhatsApp, podemos informar, el símbolo de prohibido descarta. Podemos hacer una visualización para cliente, podemos imprimir el listado, los inmuebles marcados. Los mismos iconos los tenemos para hacer el envío individual del inmueble por email, por WhatsApp. Podemos crear una alerta de cambio de precio, si baja de precio me avise. Podemos desestimarlo en el caso de que demasiado caro. Pulsamos guardar. Que nos hemos arrepentido y nos parece interesante, lo volvemos a poner como inmueble estimado. Veis que no eliminamos el Inmotec. El inmueble que es interesante nos aparece arriba y el desestimado abajo, pero lo podemos rescatar. Si se ha visto el inmueble, si no se ha visto, bueno, podemos añadir toda la información que necesitemos. Podemos ver la ficha de cliente desde el mismo listado de la demanda. Al final son herramientas que son de uso diario y son bastante intuitivas, ¿no? Lo que vais a utilizar son los envíos por email o WhatsApp y a la hora de crear las demandas, pues bueno, rellenar la información. Os recomendamos que así como en las fichas de los inmuebles seáis lo más exhaustivos posibles rellenando la información, en la demanda que seáis un poco más genéricos, vamos a decir. Que si especificáis mucho, probablemente hay inmuebles que aunque pudieran encajar no os aparezcan. Si yo especifico que necesito que tenga pues bueno, una terraza o una salida de humos X o que no tenga algún elemento o que tenga techos altos, pues probablemente si en el inmueble no he añadido techos altos o no he puesto que tiene una terraza o en vez de una terraza he puesto que tiene un balcón, no me va a aparecer el inmueble, cuando podría ser un inmueble que sí que encajaría con la demanda que estoy creando. Entonces os recomendamos que las demandas sean un poquito más generales y las fichas de los inmuebles ahí sí donde pongáis la máxima información, que a fin de cuentas es la que va a ir publicada en portales y en web. Y hasta aquí la formación de hoy. Espero que os sea de utilidad. La próxima semana os daremos información del apartado de herramientas y gestiones, así como del apartado web, y os explicaremos pues, bueno, todo lo que podemos hacer desde estos tres apartados. Si tenéis alguna duda, como siempre, estamos a través del panel de incidencias o en el teléfono y esperamos que la formación os haya sido de utilidad. Un saludo y gracias.